si no me equivoco, estoy grabando la pantalla correcta. Lo que pasa es que como no puedo ver el resultado hasta que no abra el vídeo, me parece que por lo menos la configuración de la resolución es la adecuada. Así que creo estar haciéndolo bien en esta ocasión. Antes de empezar con esta unidad esta parte de la unidad de cursores y excepciones, os voy a indicar que he puesto, porque me lo habéis pedido varios con razón, ¿vale? Hay pocos ejercicios para repasar. No estoy en disposición ahora mismo de trasladar todos los que tengo de Oracle a PostgreSQL. ¿Vale? Entonces os he puesto una lista de ejemplos utilizados en tutorías, ¿vale? Para que podáis ir viendo enunciados y resolución de cada uno de ellos, ¿vale? Los conceptos siguen siendo los mismos, o sea que para repasar conceptos sí que me vale. Para ver cómo resuelvo sabiendo que es Oracle también me puede servir, pero no son directamente ejecutables en Postgre, ¿vale? Tendría yo que transformar pues alguna cosilla, por ejemplo, ¿vale? Pues aquí está cómo creamos un procedimiento, pues esto prácticamente será igual, excepto por ejemplo que nosotros utilizamos el doble dólar para delimitar las cadenas de caracteres y aquí para finalizar en Oracle pues utiliza la barra, ¿vale? Para escribir cosas en el terminal o al usuario para mostrarle información al usuario, en Oracle utilizábamos esto es un paquete, el dbms output, y esa es la función putLine. Entonces para escribir nosotros en Oracle utilizaríamos esto, y en cambio en Postgre ya sabéis que utilizamos, y hoy lo repetiremos, utilizamos el raise notice, aunque hoy lo utilizaremos de otra forma el raise, pero bueno, notice. Evidentemente hay muchas cosas que son iguales. La cabecera del procedimiento de la función van a ser muy similares. En vez de list pues es el as, ¿vale? Y evidentemente el SQL no varía mucho de uno a otro, ¿vale? Lo que sí va a variar son los mensajes, que yo tendré que poner el raise notice en lugar del dbms output putLine. Y luego sí que hay diferencia, sí que hay bastante diferencia entre pues los disparadores, porque en el caso de los disparadores yo puedo poner el contenido del disparador directamente en el disparador. Ya sabéis que en PostgreSQL pues necesitamos primero crear la función, ¿vale? de gestión de ese disparador y luego crear el disparador. En Oracle se hace todo de una vez, ¿vale? Entonces, estos ejercicios les puede servir a algunos. Cuando ya más o menos cuando he resuelto los ejercicios correctos de Postgre y quiero alguno más y tengo tiempo para alguno más y puedo adaptar estos, ¿vale? Puedo intentar adaptar estos a Postgre. Si veis que os liáis más de lo que os ayuda, pues evidentemente ni son obligatorios ni en ese caso serían recomendables, ¿vale? Dime, Juan Antonio. Las bases de datos son las que tenemos, la de Es, rutina. es de empleados y departamentos que yo, si no me equivoco, a ver que lo tenga... No, no es la de rutinas, pero es una similar que si no, yo creo que la tenemos aquí metida, y si la tengo yo aquí metida es esta de Scott, ¿vale? Es de lo de departamentos y empleados, ¿vale? Con estas
tabla se utiliza casi todos los ejercicios y no todos, ¿vale? No he repasado Vale. todos, pero es esa. Si no la tuvierais, decírmelo, porque yo, si la tengo aquí es porque en algún momento la hemos utilizado. No me suena, Alberto, de que la hayamos utilizado. Bueno, la pongo. Si la puedes colgar el script, pues perfecto. Sí, 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 os lo pondré. Eh, bueno, eso en cuanto a que el que quiera tenga tiempo y considere que es adecuado. Adecuado lo es para todos. El abordar nuevos lenguajes habiendo usado uno dado es recomendable para todos vosotros porque, por ejemplo, en programación dais Java y en el entorno laboral pues podéis dar cualquier otro y eso no significa que no seáis capaces de pasar de uno a otro, ¿vale? Cuando los conceptos son los mismos debéis ser capaces de adaptaros. Evidentemente lo que os falta es el tiempo necesario, ¿vale? Entonces yo entiendo que no, que no tengáis tiempo para pasar de Postgre a Oracle, ¿vale? Aunque tengáis las soluciones, aunque sepáis que hay tres cosillas que hay que cambiar, los dólar, que hay que cambiar el DBMS output por el raise notice y que en los disparadores hay que hacerla funcionante, ¿vale? Al que le pueda servir, pues bienvenido sea, aunque, vuelvo a repetir, entiendo que no todos tengáis el tiempo disponible para poder abordar esos ejercicios. Vale, sí que vamos a comenzar ya por cursores, ¿vale? Se supone que hoy la tutoría versa sobre cursores y sobre excepciones, dos cosas que, aunque están en el mismo título, son dos elementos distintos que vamos a abordar dando mucha mayor preferencia a los cursores que a las excepciones, ¿vale? Entonces, tienen para mí mayor trascendencia los cursores que las excepciones. Evidentemente, los dos forman parte de cualquier programación que se haga a nivel de base de datos. Como definición dice que un cursor nos permite encapsular una consulta, es decir, un cursor va a estar asociado siempre a una consulta. Puede que en momentos distintos, puede que al principio no esté asociada a una consulta determinada, pero al final, si yo quiero utilizar un cursor es porque se tiene que ejecutar una consulta. ¿Vale? Y lo que hace el cursor es recoger los datos procedentes de esa consulta, los datos devueltos por esa consulta. ¿Y para qué me sirve? Pues para poder ir fila a fila realizando alguna acción con cada una de las filas por separado. En lugar de mostrar todas directamente, yo puedo procesar cada fila de manera independiente. ¿Vale? ¿Y eso para qué? Pues en principio para no quedarnos sin memoria. Porque no es lo mismo si tenemos un conjunto muy grande de elementos que yo los tenga que procesar y mostrar todos de una vez a que puedan ser procesados uno a uno. ¿Vale? Entonces, una de las opciones es dividir un gran conjunto de resultados. ¿Vale? También lo que puede ser es, y también relacionado con eso, es que yo como resultado de una función ya sabemos que siempre devolvemos algo. Ese algo suelen ser unidades indivisibles, ¿vale? Pero podemos devolver, por ejemplo, la referencia a un cursor, que es una referencia, no es, no es toda una tabla de resultados, sino es un puntero, si queréis, es una referencia al conjunto de resultados. Devuelvo esa referencia y luego puedo ir procesando las filas de ese resultado uno a uno. Hay otro elemento más que es que yo con cada uno de esas filas pueda referirme en otra consulta a algunos datos de esa fila. ¿Vale? O incluso hay, y si las trabajamos y sí que aparecen en uno de los ejemplos que os he pasado, aunque sea de Oracle,
que es la ruptura de secuencia, de tal forma que yo con un conjunto de resultados pueda mostrar no solo datos del conjunto, como puede ser el número de elementos o la media de alguno de los elementos, ¿vale?, sino que puedo combinar los detalles con, con los valores agregados, que se dice, ¿vale? Entonces, si yo quisiera hacer con SQL, el ejemplo sería: dime los departamentos, quiénes forman parte de cada uno de los departamentos, y me tienes que decir por cada uno de esos departamentos cuántos empleados hay. Eso con una sentencia SQL no se puede hacer, porque yo no puedo mezclar en principio con versiones posteriores de SQL. Hay variaciones que lo hacen, pero bueno, yo no puedo con un group by mostrar a la vez valores agregados, como puede ser el count, junto con el detalle de esos valores, junto con el nombre de los empleados, ¿vale? Yo podría sacar, por un lado, los empleados que forman parte de cada uno de los departamentos, y por otro lado, con otra consulta, podría mostrar cuántos empleados hay en cada departamento, pero no puedo unirlos en una sola consulta, ¿de acuerdo? Entonces, para eso también podemos utilizar un cursor. Yo voy uno a uno por cada uno, se puede hacer de varias formas, pero puedo ordenar, que sería la solución, puedo ordenar los empleados por departamento y luego recorrer cada empleado, y cuando yo vea que el empleado que me toca procesar tiene un departamento distinto del que acabo de procesar, entonces pues pondría la suma, o pondría la cuenta, o pondría, ¿vale? Eso sería una ruptura de secuencia. Bien, parece muy complicado lo que es un cursor, pero sinceramente no lo es, no es tan complicado. Lo que sí que hay que entender es que son varias fases por las que va a pasar un cursor. Y como son varias fases, el resultado es que el número de líneas se amplía. Es decir, yo tendré que declarar el cursor, por un lado. Una vez que está declarado, que eso ya es una sentencia, tendré que abrirlo, que es otra sentencia. Tendré que hacer aquí un bucle, como veis, que ya conlleva el hacer un loop y un end loop, y dentro de cada loop tendré que hacer el fetch, que ya es otra sentencia, ¿vale? Saber si si hay más registros para procesar o no, ¿vale?, que es otra sentencia, y finalmente cerrar el cursor. Es decir, que yo tengo que hacer 1, 2, 3, el bucle 4, el saber si está vacío 5 y 6. No menos de 6 sentencias tiene que llevar mi bloque, ¿vale? Entonces, claro, parece que va a salir un código largo, y así es. Pero ese código largo es siempre repetido. Siempre va a haber la declaración, siempre va a existir la apertura, siempre va a existir un fetch con un bucle, siempre va a existir el when para saber si hay, el when not found, ¿vale?, para saber si hay o no hay más registros, y siempre va a existir el close. Con lo cual, si yo cojo una estructura de cursor y la pego, esas 6 líneas van a aparecer siempre, y lo único que tendré que hacer es, pues, ¿qué quiero hacer con cada fila? ¿Vale? Es decir, si no está vacío, ¿qué es lo que quiero hacer aquí? ¿Vale? Si he procesado una línea, ¿qué voy a hacer con esa línea? La lógica de mi aplicación se tiene que centrar aquí, en ese momento. Es decir, he declarado el cursor, lo he abierto, estoy dentro del bucle, he hecho un fetch, y ese fetch me ha devuelto una fila. Con lo cual, ¿qué quiero hacer con esa fila? ¿Vale? Aquí lo que os simula es lo que va ocurriendo con el cursor, ¿vale? Es decir, cuando yo hago el fetch, lo que hago es extraer una fila más. Y cuando ya no hay filas, pues el cursor deberíamos nosotros, y estamos obligados a ello,
a controlar que ya no haya más filas del cursor para finalizarlo. ¿Vale? Entonces eso es lo que nos intenta mostrar. Y aquí lo que os voy a ir poniendo es cada una de las fases que debo escribir en cada una de las fases, en qué fase estoy, ¿vale? En este caso estamos en la fase de declaración y yo tengo que crear un cursor. ¿Vale? Normalmente los ejercicios que yo os vaya a pedir van a ser con cursores explícitos. Es decir, en la declaración, en la zona de declaraciones, lo que vais a poner es un nombre como si fuera una variable, pero en este caso va a ser de tipo cursor, que puede tener parámetros o no tenerlos. ¿Vale? Y la consulta que se va a ejecutar una vez que se haga el open. Cuando haga el open de ese cursor, pues se ejecutará la consulta y me irá devolviendo esos registros. ¿Vale? Cada uno de los registros. Pero como hemos dicho, también podemos trabajar con referencias a cursores, bien porque son devueltos por una función o bien porque nosotros lo declaramos así. Simplemente le digo, mi cursor va a ser una referencia a un cursor y ya le diré más adelante cuál es la sentencia que tiene que ejecutar. En algún momento, evidentemente, lo tendré que asociar, ¿vale? Pero lo normal es que yo ponga mi nombre de cursor, pues mi cursor, cursor, for y el select correspondiente. ¿Vale? Esta es la parte entonces de declaración. Por ejemplo, bueno, aquí tenéis, cur oficinas es un cursor para la sentencia select asterisco from oficinas. O bien es posible que lleve parámetros, como hemos visto en la sintaxis anterior, y si el cursor lleva parámetros, pues los parámetros se los voy a pasar, ¿vale? Bueno, los declararé aquí y luego en el open ya le diré cuáles van a ser el valor de esos parámetros. ¿Vale? En este caso pues se llama cur oficinas 2, que va a ser un cursor con un parámetro y el valor de ese parámetro se va a tener que poner aquí. ¿Vale? Es decir, si yo aquí le paso localidad Madrid, pues aquí pondrá Madrid, y si le paso localidad Murcia, pues aquí pondrá Murcia. ¿Vale? Select asterisco from oficinas, pues localidad es igual a Murcia. Sí, lo más probable es que sea un cursor sin parámetros. ¿Vale? A ver, un cursor siempre va a tener asociado una sentencia select, o yo siempre he trabajado con cursores asociados a una sentencia select. Puede haber otras formas, pues no digo que no, pero lo que yo he visto siempre ha sido un cursor asociado a una sentencia select y claro, la sentencia select devuelve un conjunto de registros, pues el cursor lo que va haciendo es pasar por ese conjunto de registros. Así que en mis ejercicios siempre va a ser un cursor asociado a una sentencia select. Vale, ya hemos hecho la declaración, ya hemos dicho cuál va a ser la sentencia select. Lo normal, lo que yo voy a pedir por lo menos, es que ya hemos visto cuál es la sentencia select que va a estar asociada a un determinado curso. ¿Vale? Una vez hecho eso, entonces tendremos que abrirlo. La apertura del cursor será con el open, el nombre del cursor y en el caso de que fuera con parámetros, pues el valor de esos parámetros. Ya sabéis que teníamos dos cursores, oficinas y cursor oficinas y cursor oficinas 2. Uno es sin parámetro, pues simplemente hay que decirle open y ese nombre. Otro será con parámetros y entonces hay que añadir al open, en este caso cur oficinas 2, habrá que añadir el valor del parámetro. ¿Vale? Decirle, pues en este caso lo enviamos como nominativo, el nombre de la variable y el valor. ¿De acuerdo? Bien, luego estamos en el bucle y el bucle tiene que ser así, el loop y en el end loop.
¿Habrá más formas de recorrerlo? Sí, pero con una nos vale, así que con saber una y con copiar y pegar una es suficiente, ¿vale? Entonces, el loop y el end loop, y dentro tenemos el fetch, y dentro de ese loop también tendremos la comprobación de si está vacío o no. Si no existe más filas, haremos el exit. ¿Vale? El exit significa salir del bucle. ¿Cuándo va a salir del bucle? Pues cuando el fetch, y fijaos que esto del orden es importante, primero hago el fetch y luego hago el when. ¿Vale? El fetch significa recoge, intenta recoger la siguiente fila, pero si no existe siguiente fila, sal de aquí. ¿Vale? Lo de la dirección, no, ¿vale? No hace falta que lo utilicemos. Entonces siempre será fetch el cursor y evidentemente si yo extraigo una fila, luego la voy a tener que tratar, esa fila. Con lo cual la almacenaré en una variable. En una variable que tiene que ser acorde a lo que yo esté extrayendo del fetch. Si tiene una sola columna puede ser una variable de un tipo básico, pero si es ya más de una columna, a lo mejor me interesa hacerla de tipo fila o de tipo registro. Hemos dicho que el orden es importante, ¿vale? Entonces, primero el fetch e inmediatamente, antes de empezar a trabajar con la fila, el exit. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el fetch ha fallado y no ha conseguido ninguna fila. Si yo empiezo a hacer el tratamiento de la fila antes de comprobar si existe, me va a dar un error. ¿Vale? Entonces loop, fetch, exit, tratamos la fila y finalizamos el loop. Y esto se ejecutará tantas veces como filas tenga el cursor, como filas haya podido extraer el cursor. ¿Vale? Aquí lo que hacemos es, en el bucle, hacemos el fetch del cursor, en este caso el cursor agentes, y metemos cada una de las filas, de una en una evidentemente, en la variable fila agente. Cuando lleguemos al final se saldrá, pero mientras no hayamos llegado al final se tratará esa fila. ¿Vale? Y evidentemente un cierre del cursor es casi tan sencillo como la apertura. En este caso ya no hay diferencia entre cerrar el cursor con parámetros o sin parámetros. Simplemente el close con el nombre del cursor. O, por ejemplo, cerramos el cursor de oficinas. Bien, con un ejemplo completo, como es el que está aquí, evidentemente el cursor es una estructura. Es una estructura que tendrá que estar dentro de algún bloque de código. Lo normal es que esté, lo que yo os voy a pedir también, es que esté o en un procedimiento o en una función. Es más normal que lo que yo os pida esté en un procedimiento, ¿vale? Para el trabajo con el cursor. De hecho, el que hay en vuestros apuntes es con una función. He intentado, ¿vale?, adaptarlo y mejorarlo incluso un poquito, creando un procedimiento en lugar de una función. ¿Vale? El que tenéis en los apuntes es una función que devuelve un texto concatenando cosas, y aquí lo que vamos a hacer, lo vamos a probar ahora, va a ser un procedimiento que va a mostrar en este caso, pero igual que mostrar podría actualizar o insertar, que es en realidad es más habitual, aunque nosotros con mostrar nos vale. Entonces es cualquier cosa que yo quiera hacer con esa fila. En este caso, mostrar el contenido de la fila. ¿Vale? Entonces, si veis, yo tendré que declarar el cursor. En este caso sí va a tener un parámetro. ¿Cuál es la sentencia SQL, el select SQL asociado a ese cursor? A la apertura del cursor con el valor de ese parámetro. Fijaos que el valor de ese parámetro
pues evidentemente lo cogemos de aquí, del valor del parámetro del procedimiento, ¿vale? Que se lo pasamos a su vez al cursor. Y luego en el bucle lo que hemos visto, el fetch para que cada uno de los atributos del cursor de agentes se introduzca en fila agente. Salimos cuando ya hemos recorrido todo el cursor y ahora lo que hacemos es trabajar con esa fila. Lo que vamos a hacer es que solo nos interesan de aquellos que tienen esa habilidad los que tienen la categoría 1. Si tiene la categoría 1, escribimos su valor. Si no tuviera la categoría 1, saltamos el EL y al siguiente. ¿Vale? Y una vez que hemos terminado, se supone que salimos cuando ya no haya más filas que tratar. Una vez que salimos del end loop, cerramos el cursor y en este caso, por lo menos, se acabaría el procedimiento. ¿Vale? Esto es lo que vamos a hacer en nuestra máquina virtual aquí. ¿De acuerdo? Si yo simplemente hago esto, estoy definiendo el procedimiento. Vaya, es una función de... A ver si es que la tengo ya metida. Alberto, ese script Sí. lo tienes habilitado para la base de datos de Telefónica. Sí, este script no es de Scott, que os lo he dicho antes. ¿Vale? Vale, es que Me me ha pensaba que faltado. estabas intentando ejecutarlo con Pascal en No, vez de en Telefónica. es que me ha faltado, no sé si me lo he comido aquí, el begin. ¿Vale? Ahora sí. Me ha faltado, lo voy a poner aquí, que no... que cuando lo vayáis a utilizar vosotros, que no os dé el mismo fallo. Vale, entonces sí que hemos creado, en este caso, el procedimiento. Fijaos que antes era una función, ahora el procedimiento. Vale. Lo que hacemos básicamente es hacemos un select donde yo le envío la habilidad, ¿vale? Y abrimos solo aquellos, este lo podemos ejecutar directamente con la habilidad 7, por ejemplo. Un segundo, que voy a copiar porque si no, como es variable, eso si lo ejecuto directamente tendrá que ser para que veamos lo que estamos haciendo. Hacemos un select donde yo le voy a dar una habilidad, el ejemplo lo pone con el 7 si no me equivoco, pues en realidad, ¿vale? Vamos a trabajar con estos empleados, ¿vale? O con estos agentes. Si yo evidentemente no pusiera la habilidad 7, pues tenemos más agentes, no sé cuántos ahora mismo.
¿vale? Tenemos más agentes, pero solo queremos aquellos cuya habilidad es la 7. Y nos devuelve nombre, categoría y habilidad. Vale, entonces estamos trabajando con un cursor con parámetros donde yo le voy a enviar el parámetro y me restringe, me extrae un subconjunto de las filas de la tabla y luego cada una de ellas la comparo su categoría con la 1. Sí que es cierto que en este caso al poner la 7, pero luego podemos probar con otras, ¿vale? Si yo he dicho, o vamos a probar con la habilidad, bueno, es que todos tienen, dada una habilidad, tienen una categoría, o sea que están completamente asociados. Luego probaremos con otra. Vale, dada una habilidad, hemos dicho, nos va a mostrar una serie de registros, en este caso 4. Sí que va a recorrer cada uno de ellos. Ahora, en ese caso, cambiamos una de las categorías para que veamos que nos la salta. E imprimirá el nombre del agente y la habilidad. ¿Cómo voy a ejecutar yo eso? Pues como es un procedimiento, tendré que ejecutarlo como cualquier otro procedimiento. Esta es otra diferencia porque los procedimientos en Oracle los ejecuta con ejecute y aquí será con call el nombre del procedimiento, que es getAgentesNombres, y la habilidad. ¿Vale? Y esto es el resultado de ese race notice. ¿Vale? Va a dar dos valores que son variables. Uno es el nombre y otro es la categoría. No, perdón, en este caso la habilidad. ¿Vale? Y en medio es el carácter que yo quiera poner. Si lo cambio, pues evidentemente tendré que volver a generar. ¿Vale? Ahora me está poniendo guiones en vez de valores. Para que podáis ver que sí que estamos recorriendo cada una de las filas, pues vamos a cambiar la categoría a uno de ellos. ¿Vale? Es decir, en la tabla agentes de la habilidad 7, que lo tenemos por aquí, pues Bermúdez, por ejemplo, que tenga de momento la categoría 0. Si volvemos a ejecutar esto, vamos a limpiar aquí. Si volvemos a ejecutar esto, vale, pues ya Bermúdez no aparece. ¿De acuerdo? Porque le hemos puesto una categoría distinta. Cuando ha llegado aquí, al no ser igual a la 1, pues se lo ha saltado. Vale, vamos a dejar Bermúdez como estaba. Bien, entonces, ¿qué es lo que yo debo, de dónde debo partir? Si en este código, vamos a quitar la salida, si en este código, pues evidentemente el nombre no será siempre el mismo y posiblemente
la variable tampoco será siempre la misma. ¿Vale? Lo que sí dejaré será el lenguaje, que eso me funciona, el as, el declare, y ahora yo tengo un cursor, ¿vale? Un nombre del cursor, cursor for, y aquí la sentencia select. Siempre estará el open, siempre estará el loop, siempre estará el fetch, siempre estará el exit, y esto ya no estará siempre. ¿Vale? Siempre estará al cerrar el cursor y ya está. Esta es la estructura básica de cualquier cursor. Evidentemente, empezamos con algo que ya tiene muchas líneas, pero lo que hay que rellenar es, y hay que rellenar bien la sentencia select, evidentemente que va a dar lugar al cursor, y hay que rellenar qué tengo que hacer aquí. ¿Vale? Lo otro será adaptarlo, pues a lo mejor no siempre se va a llamar curagente, ni la variable se va a llamar filagente. ¿Vale? Evidentemente, en cada caso tendré que llamarle de una forma u otra en función de lo que voy a hacer, pero esta es la estructura básica de un cursor, del uso, no de un cursor, del uso de un cursor dentro de un procedimiento. Dime, Javier. El nombre es el procedimiento, el parámetro del procedimiento y Sí, el parámetro del cursor. no tienen por qué ser eh, el mismo. Eso iba a decirte, no tiene por qué ser lo mismo, ¿no? No. Muchas veces, y creo que lo ha dicho Marina antes, no puedo decidirlo a estas alturas, pero es muy fácil que el cursor este vaya sin parámetro. Bueno, porque en este caso, ¿por qué interesa que pase de parámetros a este cursor? No, es por un ejemplo. ¿Vale? Ah, Es decir, yo quiero hacer algo con aquellos agentes que tienen la habilidad 7, la que sea. Pues conseguir muchos contratos por teléfono. ¿De acuerdo? Es simplemente eso, un ejemplo donde yo, para no utilizar toda la tabla, pues restrinjo el uso a una condición. En este caso, la condición es la de la habilidad 7. me parece una función interesante, ¿no? Lo de poder pasar un parámetro para luego, pues eso, filtrar o para lo que sea dentro del cursor. Sí, sí. Interesante es, ¿vale? Interesante es porque así no tengo yo que definir completamente el cursor o concretar cuáles son los criterios Claro, que si no voy a tendrías que hacer un utilizar. cursor que se llamase CUR Agentes Habilidad 7 y otro que se llamase CUR Agentes Habilidad 2, Sí, ¿no? sí. De esta Pero forma te sirve para más cosas. sí, 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 evidentemente el que un cursor pueda llevar parámetros y que la misma sentencia select se pueda condicionar de una manera o de otra, claro que es interesante. Pero es más probable que yo os lo dé, que os diga, hazme un cursor que recoja los agentes de habilidad 7 y hagas con ellos, ¿vale? Es decir, es más fácil que yo ponga eso, que a mí me interesa saber que sepáis utilizar un cursor, a que además luego puedan llevar parámetros. ¿Bien? De momento lo que me interesa es que tengáis manejo con un cursor básico, que no nos da para mucho más. ¿Vale? Bueno, Pero sí que me interesa eso, que entendáis que hay veces que parece muy difícil, madre mía, si yo me tengo que aprender esto, no tenéis que aprenderlo. De hecho, si no está ya puesto, la sintaxis básica os la puedo facilitar yo. Lo que me interesa es que de una sintaxis básica, ¿vale? Que sería simplemente ir cogiendo la presentación, que ya sabéis que la podéis utilizar, e ir poniendo cada una de las fases. ¿Vale? Ya tenéis como crear un procedimiento, pues en la declaración pues podéis utilizar
esto, vais pegando aquí, este es el cursor, pues yo quiero esto, ¿de acuerdo? Es decir, podéis ir de la presentación que yo he hecho o de los contenidos, ir copiando y pegando, y luego lo único que hay que hacer aquí es ponerle el nombre del cursor concreto, ¿vale? Luego lo siguiente es, este es el ejemplo de declaración, la sintaxis de la apertura, pues será ahí. Eso ya dentro del begin, la sintaxis de la apertura, que es esta. Como esto es opcional, ¿sabéis? Pues si no lo necesito, pues lo quito y se quedará con open. No es tan difícil, ¿vale? Asusta un poco porque son muchas líneas de sentencias sin haber hecho nada, pero es solo el susto, ¿vale? Luego se pasa rápido, porque es utilizarlo siempre igual, de la misma manera, ¿vale? Si puedo, además os daré, sí que os adaptaré ese que os he dicho de ruptura de secuencia, que es un uso muy habitual, os lo pasaré a Postgre. Y que entendáis que muchos de los casos que nosotros vamos a utilizar se pueden hacer sin cursores. Es decir, si en lugar, a ver, más de uno de vosotros habrá dicho, pues para hacer este viaje no hacía falta tantas alforjas. Es decir, lo mismo que sale aquí, yo podría haber cogido este SL, ¿vale? Y haber dicho, bueno, pues hago el SL donde la habilidad tiene que ser la 7 y le pongo un AND y a correr. ¿Vale? Y tengo los 4 que tenía antes. ¿De acuerdo? Entonces este es un uso no tan habitual del cursor que nosotros estamos haciendo, porque estoy restringiendo a algo manejable también en un examen, ¿vale? Pero yo sí os voy a obligar en el ejercicio que ponga, sí que va a poner con el uso de un cursor y tenéis que utilizarlo, ¿de acuerdo? Más cosas. Bueno, nos vamos a las excepciones, que si no tenéis más dudas aquí. Bueno, el resultado sería ese. Esta es la misma diapositiva que teníais ya en la primera sesión, en la primera tutoría de programación de bases de datos. Es decir, si yo quiero enviar un mensaje, será el race, el nivel, que será uno de estos, y el formato, que es la cadena que hemos visto. Bueno, aquí tenemos varios, no me voy a entretener mucho en ello, ¿vale? Simplemente si yo le pongo en función de qué nivel le ponga, aparecerá o no aparecerá. Si yo le pongo race log, por ejemplo, el race log no le aparece al usuario, sí que aparecería luego en el log del sistema, ¿vale? O el debug, el warning sí, el notice sí y el info. Y luego, ¿vale?, lo que hay también es la posibilidad de lanzar una excepción, que aquí en el ejemplo no está, ¿vale? Cuando yo quiero lanzar una excepción, habréis gestionado ya excepciones en Java y el concepto es similar. Si hay algún error, pues la excepción se manda hacia arriba a quien ha invocado a ese método, o en este caso este procedimiento de esta función. Pero sí que yo puedo ser capaz de, si se lanza una excepción, capturarla y gestionarla, ¿vale? De momento, si yo quiero lanzar una excepción, que sería un throw, ¿no?, pues aquí en vez del throw es el raise exception, con un mensaje, y luego además le puedo decir pues más cosas.
Puedo decirle un mensaje asociado o una ayuda para descubrir, ¿vale? O detalles. Esto sería la parte opcional. Es decir, yo podría ponerle using message y ahora veremos, ¿vale? Un ejemplo. O using hint y otra cadena de caracteres. Expresión siempre va a ser una cadena de caracteres, ¿vale? O códigos de error que ya vienen predefinidos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenéis, por ejemplo, sin haber creado un procedimiento o una función, lo normal es que, evidentemente, este lanzamiento de la excepción esté dentro de un procedimiento o una función. Alguien ha invocado el procedimiento o a la función, se ejecuta y a mitad de ejecución surge, por ejemplo, en este caso, un email duplicado. Y yo tengo que avisar. Y el aviso es lanzando una excepción, email duplicado. En ese momento se para la transacción que esté ejecutándose, ¿eh? Y el usuario lo que verá será lo que vamos a ver nosotros ahora. ¿Qué será esto? Si yo ejecuto aquí, ¿vale? Fijaos que he lanzado una excepción, ¿vale? En este caso, esa es la cadena de formato y además me sale el hint. ¿Vale? Es decir, si yo le hubiera quitado, evidentemente, este using, ¿vale? Pues no me daría esa información. Sí me dice dónde, pero no me da más información. ¿Vale? Entonces, raise exception me lanza un error. Un error que puede ser capturado y gestionado mediante la propia aplicación. ¿Vale? Bueno, también una forma más cómoda de asegurarnos que se cumplen ciertas condiciones es con las aserciones. Yo puedo utilizar el assert para establecer una condición y en el caso de que la condición se evalúe como cierta, no pasa nada, continúa la ejecución del programa, pero si la condición se evalúa como falsa, se lanza una excepción con ese mensaje. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que está muy bien porque es una forma abreviada, pero como ya tenemos bastante, con un if podemos hacer lo mismo, ¿vale? Con un if y con un raise exception hacemos lo mismo. Así que, como con un elemento es suficiente, a mí me parece que las aserciones que nos suene, que es una forma más cómoda, pero por no añadir mayor dificultad, creo que podemos gestionarla de otra forma. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, se hace un select count, ¿vale? Y fijaos que en vez de decir if oficinas count igual a 0, then raise exception tal, pues directamente se hace el assert. Si no es si no es mayor que 0, se lanza la excepción con ese mensaje. ¿Vale? Vamos a hacerlo. Vamos a comprobarlo. En este caso, no ha lanzado la excepción porque la tabla no está vacía. ¿Qué he cambiado yo aquí?
¿vale? Si le pongo un número mayor, evidentemente no es que esté vacía, pero si yo la restricción hago que no se cumpla, la condición hago que no se cumpla, pues entonces me sale el error que le he puesto, la excepción en este caso. Esa sería con el assert, una forma más fácil de comprobar si se cumple cierta condición o si no se cumple. Y finalmente, dime, Javier. Pero, Alberto, entonces, excepciones y la SER no son exactamente lo mismo, ¿no? O sí. O sea, ambos sirven para avisar de algo, pero... ¿O no? El assert es una forma de lanzar excepciones cuando no se cumple una condición. ¿Vale? Las excepciones pueden ser generadas por el usuario, por el desarrollador en este caso, o puede que el desarrollador la excepción le venga. Tú imagínate que intentas ese email duplicado, a lo mejor tú estás haciendo simplemente un insert. Haces el insert y resulta que el email que estás poniendo está duplicado. La excepción no la has lanzado tú. No haces un raise exception, sino que te viene dada. ¿Vale? En cambio, el assert es cuando eres tú el desarrollador que crea la condición. ¿Vale? Es decir, la excepción, la posibilidad de generar excepciones se puede hacer con el raise exception o con el assert. O bien, el assert siempre tiene que ser, bueno, y el raise exception también. Son dos formas de generar esas excepciones. Ya. ¿De acuerdo? Que pueden... El hacer no es más bien es comprobar algo, ¿no? Hacer una comprobación de una condición y lanzar un mensaje. Sí, ¿O no? lanzar un mensaje, se lanza automáticamente la excepción si es que no se, si la condición se evalúa como false y se le asocia un mensaje. Vale. ¿Vale? Si se puede, no sé si me dará tiempo porque tampoco, a ver, si yo le pusiera, Ahí está comprobando, claro, claro, al fin y al cabo es como un if, ¿no? sí, yo puedo simular esto, Un if Rise no dice, por ejemplo. then, y esto lo pondría aquí debajo. Notice, el notice no sale de ahí, no lanza un error. En este Vale. caso sería Excepción. excepción, este sería el formato y yo le pondría aquí el endif, a ver si no lo he hecho muy mal. ¿Vale? Aquí con el 0 sí que va bien, pero si le pongo bueno, cualquier otra cosa. He ejecutado. Si es igual a 50, no, porque no es igual a 50. Si es menor que 50. Ahora sí. ¿Vale? O sea que yo puedo lanzar el error de cualquiera de las dos, la excepción, ¿vale? De cualquiera de las dos formas. Vale. Una es, lo que pasa, una es con un if, es bastante más corto, pero eso ya elegís vosotros. El Ya. assert es más corto de utilizar. Esto significa comprueba que oficinas count es mayor que 0. Y si no, excepción. ¿Vale? Bien, y igual que vosotros gestionáis las excepciones en Java, ¿vale? Pues aquí tendremos un bloque de excepciones, que no le vamos a dedicar más tiempo, y dentro del bloque de excepciones tendremos cuando ocurre una determinada excepción, entonces, ¿vale? ¿Y qué hacemos con cada una de esas excepciones? Y cuando no es ninguna de las anteriores, pues, ¿vale? Esto es como un switch case, pero con excepciones, ¿vale? Con la gestión de excepciones. Esto no lo voy a poner, pero que sepáis que existe la posibilidad de tener un bloque final, ¿vale? Al final del begin-end, de utilizar un bloque de excepciones para poder capturarlas y
trabajar con ellas, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de una fila duplicada, pues si está duplicado le pongo otro email si es que puedo, ¿vale? Venga, y con esto, ¿vale? Aquí lo tenéis, un bloque de excepciones. Al finalizar el bloque dice, pues si no existieran datos, es decir, si yo intento hacer un select quinto y no puedo almacenar nada en supervisor, eso me va a generar una excepción automáticamente, sin que el desarrollador la lance, sin hacer un raise, sin hacer un asset. Si aquí yo no puedo almacenar nada, me va a generar una excepción. Si no tuviera esto, se le lanzaría al usuario, pero yo puedo capturarla, y en el caso de que no haya datos, pues le puedo decir, pues supervisor 2 puntos igual 10. ¿Vale? Le podría dar yo un valor por defecto, por ejemplo. ¿Vale? Venga, pues lo dejamos aquí. Ok. Y ya